¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe, el Adviento y sus signos. En nuestra sección infantil, el cuento Estén preparados. Mientras el pequeño Agustín veía trabajar a su papá, se le acercó con curiosidad y le preguntó: ¿Qué estás haciendo? Sin interrumpir su trabajo, don Víctor le contestó: Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Velen y estén preparados. Y en el santoral, te diremos qué santo fue hermano de San Pedro y quién fue el verdadero Santa Claus. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Un día el mono, representante electo, reunió a todos los animales y les dijo: el león es el rey de la selva, pero nosotros tenemos 3. Los 3 son muy fuertes, pero necesitamos elegir al mejor. ¿A cuál debemos rendir obediencia? ¿Cuál debe ser nuestro rey? Los leones escucharon también al mono y estuvieron de acuerdo en la preocupación de los animales, pero como ellos eran amigos, no quisieron pelear entre ellos. Los animales decidieron que el león que escalara primero la gran montaña sería consagrado rey. La gran montaña era la más alta de toda la selva. Los leones aceptaron el desafío y todos los animales se reunieron para ser testigos de la prueba. El primer león intentó escalar, pero no pudo llegar a la cima. El segundo también fue derrotado. El tercero tampoco lo logró y bajó derrotado. El mono y los demás animales se desanimaron porque no podrían elegir al rey. Pero en ese momento descendió el águila sabia y se posó en medio de todos. Pidió la palabra y entonces dijo: yo sé quién debe ser el rey. Los animales se quedaron admirados por sus palabras, pero ella continuó diciendo: cuando cada uno de los leones subió a la montaña y llegó a su límite, yo estaba volando cerca de ellos. Por eso pude escuchar lo que le decían a la gran montaña. El primero le dijo: montaña, me venciste, me rindo. El segundo dijo: montaña, me venciste, me rindo. El tercer león dijo: montaña, me has vencido por ahora, pero no me rindo, porque tú ya llegaste a tu tamaño final, pero yo todavía estoy creciendo. Todos aclamaron al tercer león como rey porque, aunque tuvo una actitud de perdedor cuando sintió la derrota, no desistió. Esto nos enseña que quien piensa así demuestra que su persona es más grande que su problema. Es rey de sí mismo y está preparado para ser rey de los demás. No tiene mucha importancia el tamaño de las dificultades o problemas que tengas. Tus problemas, por lo menos en la mayor parte de las veces, ya llegaron al nivel máximo, pero tú no. Tú todavía estás creciendo y eres más grande que todos tus problemas juntos. Todavía no llegaste al límite de tu potencial y de tu excelencia. La montaña de las dificultades tiene un tamaño fijo, limitado. Pero recuerda, tú todavía estás creciendo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas y amigos, ¿no les parece increíble que estemos ya en el último domingo de noviembre? Sí, efectivamente, y a punto de comenzar o comenzando ya el nuevo año, porque precisamente con el Adviento comienza el año litúrgico. He subido ya el video a mi canal de YouTube para que ustedes, si no saben lo que es el año litúrgico y por qué para la Iglesia el año comienza el día de hoy, tengan toda la información. Un abrazo, un saludo a todos los enfermitos, a todos los que en este momento están transitando por alguna carretera de México o de Estados Unidos. Gracias por escuchar el programa, por permitirnos que les acompañemos en su viaje y le pedimos a Dios que lleguen sanos y salvos a su destino. Si están desayunando, buen provecho, y este será un programa como todos que nos ampliará nuestra información sobre la cultura y la fe cristiana. Particularmente te platicaremos, como ya lo hemos dicho, de Santa Claus, un santo importantísimo en la Iglesia, especialmente en Turquía, y se ha extendido su cariño en todo el mundo. Al final del programa les daré los teléfonos de la parroquia para que tengan información sobre cómo tener alguno de mis libros y también si alguno de ustedes quiere entregar el diezmo a través de algún depósito en alguna sucursal bancaria a nombre de la parroquia y cómo pasar a recoger su obsequio aquí en la parroquia. O bien si están en otra ciudad, en otra población, quizás pueden hacer la entrega de su diezmo y les enviarán no el libro físico, pero sí el libro digital a través de su correo electrónico. Recuerden que el diezmo es una ayuda que la Iglesia pide una sola vez al año y consiste en un día de trabajo. Ese es tu diezmo, o si eres comerciante, en un día de ganancias. Pero al final del programa te mencionaré un poquito más qué es el diezmo. Por ahora, nos vamos inmediatamente al cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Estén preparados. Mientras el pequeño Agustín veía trabajar a su papá, se le acercó con curiosidad y le preguntó: ¿te puedo ayudar? Aún eres muy pequeño para ayudarme porque este trabajo requiere de mucha fuerza y cuidado. Pero me ayudas mucho con tu compañía. El niño agradeció y volvió a preguntar: ¿qué estás haciendo? Sin interrumpir su trabajo, don Víctor le contestó: estoy colocando y fabricando cosas que nos ayudarán a tener una casa segura. Dicho esto, le mostró las nuevas cerraduras y candados, un sistema de alarmas y un rollo de alambre con púas para proteger las azoteas. Después le pidió que se pusiera un casco y lentes especiales. Ponte estos lentes, porque voy a soldar y a forjar el hierro para una reja. El niño se sorprendió al ver cómo su papá le daba forma al hierro, forjándolo con fuego. Cuando don Víctor terminó su trabajo, Agustín le preguntó con curiosidad: ¿para qué haces todo eso? A tu mamá y a mí nos costó mucho trabajo conseguir esta casa y todo lo que hay en ella. Sería lamentable perderla o que alguien nos robara nuestros bienes. Por eso le doy protección. No permitiré que los ladrones roben nuestro patrimonio. Agustín comprendió el argumento de su papá y le dijo: tienes razón. Debemos cuidar lo valioso para que nadie nos lo quite ni lo destruya. Don Víctor aprovechó la conversación para darle a su hijo una lección. Le dijo: para cuidar lo valioso tenemos que poner en práctica algunas acciones. Por eso, antes de soldar la reja, te pedí que te pusieras los lentes y el casco,
porque no quiero que te suceda algo malo. Mientras Agustín agradecía a su padre por preocuparse por él, llegó su mamá y escuchó la conversación. Ella comentó sonriendo: Yo tampoco quiero que les pase algo malo, así que tendrán que lavarse las manos sucias antes de comer. Anden, vayan. Ambos obedecieron y luego se sentaron a la mesa junto al abuelo. Agustín le dijo a su abuelito: Estoy muy contento por la protección con la que papá le dio mayor seguridad a la casa. También estoy muy agradecido porque papá y mamá siempre me cuidan. El abuelo tomó la palabra y comentó: La casa, nuestras pertenencias e incluso nuestra vida puede sufrir amenazas. Por eso debemos estar preparados para protegerlas. Mi papá me explicó por qué protegió las puertas, ventanas y azoteas. También me explicó por qué debemos tener un extinguidor y no tener objetos peligrosos. Su mamá quiso ampliar la conciencia del niño y comentó: La salud es un valor que también debemos cuidar, con buena alimentación, ejercicio y la visita periódica al médico. ¿Y qué decir de nuestro espíritu? Tenemos que cuidarlo y mantenerlo fuerte con la fe, la esperanza y el amor. Escuchando la voz de Dios y la de nuestra conciencia, lo mantendremos alejado del mal. Haciendo obras de misericordia lo ejercitaremos y lo mantendremos fuerte. Y haciendo una revisión de la vida constante, no permitiremos que lo domine el pecado. Mira, hijo, tarde o temprano llegará el día de nuestra muerte. Por eso debemos mantenernos siempre cerca de Dios y cumplir su voluntad. No debemos permitir que los ladrones espirituales nos roben la fe, el amor o la esperanza. Cuando se presente alguien que intente alejarnos de Dios, nos hable mal de la fe o nos invite a seguir el egoísmo, debemos rechazarlo como a un ladrón, porque no queremos que nadie nos robe la vida eterna ni el amor infinito de Dios. Agustín concluyó: Hoy aprendí que tenemos que cuidar los bienes materiales, pero más aún los espirituales. Gracias porque hoy me enseñaron a cuidar todo lo valioso y a estar preparado para la muerte en todo momento. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 24 de San Mateo, versículos del 37 al 44, y dice así: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense, queridas hermanas y hermanos, que los discípulos viven momentos de incertidumbre y tensión. Jesús no ha dejado de hablarles del reino, de unos cielos y una tierra nueva, pero ellos no acaban de entender. Por eso le dicen claramente: dinos cuándo ocurrirá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin de este mundo. Jesús percibe su inquietud y les dice sin más: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y, cuando menos lo esperaban, insistió Jesús, sobrevino el diluvio y se llevó a todos.
Con esto, Jesús invita a sus discípulos a pensar más allá del comer, beber o casarse. Hay que ver el mundo y el curso de la historia, dice Jesús, y estar preparados para todo. Si Jesús menciona que 2 mujeres están moliendo y una será dejada y otra llevada, nos quiere decir que no tenemos que olvidarnos de la vida cotidiana, de nuestras responsabilidades cotidianas, o dicho de otra manera, que el trabajo de cada día no nos debe alejar de tener la mirada también puesta en nuestro encuentro definitivo con Jesucristo. Jesucristo nos dice que es necesario seguir trabajando, haciendo la tarea que cada uno tenemos, pero eso sí, con la actitud del padre de familia que siempre está vigilando y alerta para que el ladrón no se meta a su casa. Seguramente los discípulos se preguntaban, ¿por qué de 2 personas que están haciendo lo mismo, una será tomada y la otra dejada? Pues Jesús quiere dejar en claro que no obstante las apariencias, que pueden ser iguales para las 2 personas, no todo tiene el mismo valor, no todas las personas tienen el mismo momento de morir, no todas las personas tienen la misma actitud espiritual ante el encuentro con Dios, no todas las personas viven los mismos valores, no todos están listos para ese encuentro definitivo con nuestro Señor. Estemos donde estemos, es importante preguntarnos por qué y para qué hacemos las cosas. Es también muy importante saber discernir y distinguir qué cosas son las que nos pierden y cuáles las que nos salvan. Las primeras, para hacerlas a un lado, y las segundas, las que nos salvan, para tomarlas y profundizar en ellas. Jesús les dijo finalmente a sus discípulos, también ustedes estén preparados porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Que en este tiempo de Adviento y siempre, el Señor nos encuentre despiertos y vigilantes y sobre todo haciendo lo que a Él le gusta, practicando la justicia, el amor y la misericordia, para que cuando sea nuestro momento final podamos decirle estamos listos. Y una comparación con las 2 mujeres que estaban haciendo lo mismo. En el hospital de oncología, 2 mujeres tenían cáncer. Sin embargo, una de ellas maldecía a Dios, maldecía a la familia, no se quería tomar los medicamentos y lamentablemente terminó muy mal. En cambio, la otra, con una gran fe, con un agradecimiento a su familia, logró que la enfermedad desapareciera y cuando llegó, muchos años después, su momento final, por supuesto que estaba más cerca de Dios. También otro ejemplo, 2 jóvenes van en el mismo automóvil, pero uno va echando pestes, uno va tratando mal a sus compañeros y el otro, mientras van en el viaje, va haciendo oración. Lamentablemente tienen un accidente y los 2 fallecen. ¿Pero crees que se hayan encontrado de la misma manera con Dios? Yo estoy seguro que no. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 30 de noviembre se celebra a San Andrés, Andrea en italiano. Andrés significa varonil. Nació en Betsaida, población de Galilea, situada a orillas del lago Genesaret o lago de Tiberíades. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón, que más tarde sería San Pedro. Su familia tenía una casa en Cafarnaúm y en ella vivió Jesús mientras predicaba en los alrededores. Andrés fue el primer discípulo que tuvo Jesús junto con San Juan el Evangelista. Los 2 eran discípulos de Juan Bautista. Cuando Andrés conoció a Cristo, fue a ver a su hermano Simón Pedro y le dijo: «Hemos encontrado al Salvador del mundo», y lo llevó a donde Jesús. Así le consiguió a Cristo un formidable amigo, el gran San Pedro. Y miren qué dato tan curioso. Al principio, Andrés y Simón no iban con Jesús continuamente, sino que acudían a escucharle cuando podían y luego regresaban a sus labores de pesca. Pero cuando Cristo volvió a Galilea, encontró a Andrés y a Simón remendando sus redes y les dijo: «Vengan y síganme». Ellos, dejando a sus familias, sus negocios y a sus redes, se fueron definitivamente con Jesús. Y después de la pesca milagrosa, Cristo les dijo: «De ahora en adelante serán pescadores de hombres». El día de aquel milagro de la multiplicación de los panes, fue Andrés el que llevó a Jesús al muchacho que tenía los 5 panes.
Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones. Él vivió junto a Cristo durante 3 años. El día de Pentecostés, Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. Un escrito que data del siglo III, titulado El Fragmento de Muratori, dice que al apóstol San Juan le aconsejaban que escribiera el 4º Evangelio. Juan dudaba y consultó al apóstol San Andrés. Su contestación fue: debes escribirlo, y que los hermanos revisen lo que escriba. Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, en Grecia, que lo amarraron a una cruz en forma de X y que allí estuvo padeciendo durante 3 días. La tradición coloca su martirio en el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio cruel de Nerón. Parte de sus reliquias se conservan en la Basílica de San Pedro en Roma, junto a las de su hermano Pedro y otras en Amalfi, en Italia. El 1 de diciembre estaremos recordando a la Divina Providencia, por supuesto, pero también celebramos a un santo que tiene una capilla en la catedral. Su nombre es San Eloy o bien Eligio. Es el mismo, y su nombre significa el elegido, el preferido. San Eloy fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII, y a los niños les recordamos que un orfebre es el que trabaja objetos de oro y plata. Él fabricó los preciosos relicarios en los cuales se guardaron las reliquias de San Martín de Tours, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán, todos estos santos particularmente de Francia. Además, fundó un monasterio para hombres y otro para mujeres, y ahí, además de enseñarles a vivir el Evangelio, les enseñaba el arte que conocía, la orfebrería. Fue electo obispo de Rouen y gobernó durante 19 años. Finalmente, murió el 1 de diciembre del año 660 y los orfebres de México le dedicaron desde ese tiempo, desde el tiempo del virreinato, una capilla en la catedral. El 2 de diciembre se celebra a Santa Bárbara. Algunas personas le rezan a esta santa cuando hay una tormenta, pero como algunos no saben por qué, estoy seguro que si escuchan su historia van a saber por qué. Ella era cristiana, desafortunadamente tenía un papá con un terrible mal genio. Su papá no era cristiano y la quiso obligar a adorar a los ídolos paganos. Como Bárbara se opuso, su papá la encerró en la torre de un castillo a la que le había mandado colocar 2 ventanas. La santa pidió a los obreros que añadieran una tercera ventana para acordarse de la Santísima Trinidad. ¿Y qué creen que sucedió? Esto enfureció mucho más a su incrédulo papá. Como ella no dejaba su fe, su papá se puso furioso y mandó que la martirizaran. Y como Bárbara se mantuvo firme, escuchen bien, su papá ordenó que le cortaran la cabeza. Por eso se le representa con una espada y una palma, señal de que obtuvo la palma del martirio, y con una corona porque se ganó el reino de los cielos. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver con lo de las tormentas? Dice la tradición que cuando su padre bajaba del monte donde habían matado a su hija, le cayó un rayo y lo mató. Por eso a Santa Bárbara le pide la gente para verse libre de los rayos de las tormentas. El 3 de diciembre se celebra a San Francisco Javier. Javier se dice también Saverius. Él nació en Pamplona, España. Estudió en la Universidad de París y allí conoció a San Ignacio de Loyola. Francisco Javier y otros 6 compañeros le ayudaron a San Ignacio a fundar la comunidad de los jesuitas, así que él fue uno de los primeros jesuitas. Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de solo 46. En 11 años recorrió la India, que es un país inmenso, y el Japón y varios países más. El 3 de diciembre de 1552, Francisco Javier murió cuando tenía 46 años de edad. A su entierro no asistieron sino una catequista que lo asistía, un portugués y 2 negros. Cuando más tarde quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron su cuerpo incorrupto, y así se conserva. El Papa Pío X nombró a San Francisco Javier como patrono de todos los misioneros porque fue sin duda uno de los misioneros más grandes que han existido. Y quizás usted ha visto que escriban el nombre Javier con X, y es que originalmente así se escribía, derivado de Saverius con X, el nombre de Javier. El 4 de diciembre celebramos a San Juan Damasceno, quien fue escritor aproximadamente en el año 749. Se le llama Damasceno porque era de la ciudad de Damasco, en Siria.
Su fama se debe principalmente a que él fue el primero que escribió defendiendo la veneración de las imágenes. Fíjense que en aquel tiempo el emperador de Constantinopla, León el Isáurico, se metió en los asuntos de la iglesia y prohibió el culto a las imágenes. Fue entonces cuando San Juan Damasceno inició un conjunto de escritos con los que enseñaba el valor pedagógico de las imágenes sin llegar a confundirlas con el mismo Dios o los santos, porque eso sería idolatría. A las personas que destruyen las imágenes se les llama iconoclastas, así que el iconoclasta León el Isáurico decía que los católicos adoraban las imágenes y por ello San Juan Damasceno le respondió que nosotros no adoramos imágenes, sino que las veneramos, lo cual es totalmente distinto. Adorar es creer que una imagen es un Dios que puede hacernos milagros. Eso sí es un pecado de idolatría, pero venerar es rendirle culto a Dios, a Jesucristo, a la Virgen María o también a algún santo mediante una imagen, porque ella, la imagen, no es Dios, solo nos recuerda a un personaje que amamos mucho. Exacto. Los católicos no adoramos imágenes, no creemos que ellas son dioses o que nos van a hacer milagros. Son solo yeso o papel o madera, etc. Pero sí las veneramos porque al verlas recordamos cuánto nos han amado Jesucristo o la Virgen o los santos. Lo que la Biblia prohíbe es hacer imágenes para adorarlas, pero no prohíbe venerarlas, porque entonces en ningún país podían hacerse imágenes de sus héroes y nadie podría conservar el retrato de sus padres. San Juan Damasceno decía en sus escritos: lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. El 5 de diciembre se celebra a San Sabás Abad. Este santo nació en Turquía en el año 439. Fue uno de los monjes más famosos de la antigüedad. Llegó a tener 150 monjes cerca del Mar Muerto. Cuando tenía 50 años, fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Jerusalén y nombrado jefe de todos los monjes de Tierra Santa. Con la herencia que le dejaron sus padres, construyó 2 hospitales. El 6 de diciembre se celebra a San Nicolás, pero quizás ustedes lo conozcan como Santa Claus. En realidad se llamó en vida San Nicolás y vivió en el siglo IV. De hecho, murió en el año 345. Como Nicolás en alemán se dice Nikolaus, en algunas partes del norte de Europa lo empezaron a llamar Santa Claus y lo pintan como un anciano vestido de rojo, con una barba muy blanca, que pasaba de casa en casa repartiendo regalos y dulces a los niños. Pero, ¿qué significa Nicolás? Nicolás significa protector y defensor de pueblos. Este santo fue tan popular en la antigüedad que se le han consagrado en el mundo más de 2000 templos. Era invocado en los peligros, en los naufragios, en los incendios y cuando la situación económica se ponía difícil. La gente conseguía por su intercesión favores admirables. Qué lástima que ahora la gente solo le pide juguetes durante diciembre y se ha olvidado de pedir su ayuda en otras cosas. San Nicolás fue un gran amigo de los niños, por eso en su fiesta era costumbre repartir dulces y regalos a los niños. También le llamaron Papá Noel. En algunas partes empezaba con su fiesta el 6 de diciembre los festejos de la Navidad. Así es, el 6 de diciembre era cuando se repartían estos objetos, estos juguetes. Fíjense que San Nicolás o Santa Claus nació en una ciudad de la actual Turquía. Sus padres eran muy ricos y cuando murieron, él era muy joven, le dejaron una gran herencia y en lugar de despilfarrarla, él aprovechó ese dinero para ayudar mucho a los pobres y a los necesitados. Ayudó mucho a los niños pobres y les ayudaba con juguetes a que estuvieran felices. Llegó a ser sacerdote y obispo. Estuvo al frente de la ciudad de Mira en Turquía y por eso se le conoce también como San Nicolás de Mira. Se le atribuyen varios milagros y uno de ellos, amigos, lo ponen en sus representaciones cuando colocan a varios niños cerca de él. La tradición cuenta que lamentablemente un criminal hirió con un cuchillo a varios niños y San Nicolás con su oración logró la curación instantánea de estos pequeños. Su curación instantánea, amigos. ¿Quieren ustedes ver una imagen de San Nicolás? Vayan a la iglesia que se encuentra fuera del metro Pino Suárez y ahí está San Nicolás de Bari. Más adelante les vamos a decir por qué. Y ahí está San Nicolás vestido como obispo con 3 niños que habían sido heridos precisamente por este cuchillo. Y de la historia de San Nicolás viene esta cuestión de poner calcetas o calcetines cerca de la chimenea. ¿Y saben de dónde viene?
porque en aquel tiempo las señoritas que querían casarse deberían de tener una cantidad muy grande de dinero para darle al marido. A eso se le llamaba dote. Si el papá de las muchachas era pobre y no tenía dinero para dar aquella dote, pues las mujeres se quedaban sin casarse y muchas de ellas, lamentablemente, por no tener forma de salir adelante, terminaban de prostitutas. ¿Pero de dónde viene esto de las calcetas? La tradición cuenta que cuando las muchachas dejaron secando sus calcetas junto a la ventana o cerca del fuego, San Nicolás dejó en secreto unas monedas de oro dentro de sus calcetas y así pudieron casarse. San Nicolás también es patrono de los marineros. Un grupo de ellos cuenta que después de la muerte del santo estaban en medio de una terrible tempestad en alta mar. Entonces invocaron a San Nicolás y lo vieron aparecer sobre el mástil, bendiciendo al mar hasta que éste se calmó. Después, el santo desapareció. Y amigos, para que sepan por qué San Nicolás es patrono de los prisioneros, les voy a contar a continuación otro episodio de su vida. Fíjense que iban a condenar injustamente a 3 hombres que estaban muy lejos. Ellos invocaron al santo esa noche y San Nicolás se le apareció en sueños al juez y le dijo que no podía condenar a esos 3 inocentes. El juez revisó el caso profundamente y se dio cuenta que los estaban acusando de algo que ellos no habían hecho. E inmediatamente los hombres fueron absueltos. San Nicolás murió un 6 de diciembre del año 345, por eso se le celebra el día 6 de diciembre, pero murió después de haber hecho muchas buenas obras. Y quiero comentar que además de que se le conoce como San Nicolás de Mira, también se le llama San Nicolás de Bari. De hecho, hay un cantante que se llama así, Nicola di Bari, porque sus papás le pusieron el nombre de este santo. En Oriente lo llaman Nicolás de Mira por la ciudad donde estuvo como obispo, pero en Occidente se le llama Nicolás de Bari porque cuando los musulmanes invadieron Turquía, un grupo de católicos dijo, van a destruir las reliquias de San Nicolás, así que mejor nos las llevamos, y las sacaron en secreto en 1806 y se las llevaron a la ciudad de Bari, allá en Italia. En esa ciudad se obtuvieron tan admirables milagros al pedir la intercesión de este gran santo que su culto llegó a ser sumamente popular en toda Europa. En Roma le construyeron un templo en el año 550. Es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. Desafortunadamente, en los últimos años, una compañía de refrescos cambió su representación, convirtiendo su sombrero de obispo, llamado mitra, en un sombrero con borla blanca, su ornamento rojo de obispo en saco y pantalón, además de engordarlo notablemente. Finalmente, quiero decir que San Nicolás o Santa Claus vive en el cielo, en la presencia de Dios, y no en el Polo Norte, porque las personas santas, cuando mueren, no se van al Polo Norte, sino al cielo. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es tiempo de cambio, es tiempo de Adviento. Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Está iniciando el tiempo de Adviento y por ello vamos a hablar de su significado, respondiendo a algunas preguntas que nos han hecho llegar. La primera de ellas dice así: ¿cuándo y dónde empezó a celebrarse la fiesta de Navidad? Y respondemos diciendo que en los primeros años del cristianismo, la única y más importante celebración fue la resurrección de Cristo. La Navidad empezó a celebrarse hasta el siglo IV, tanto en Jerusalén como en Roma. La segunda pregunta dice así: ¿es cierto que la celebración de la Navidad es una derivación de las fiestas del solsticio de invierno? Y si usted piensa que sí, pues está en lo correcto, porque la respuesta es sí. Cuando los cristianos decidieron celebrar el nacimiento de Cristo, además de su resurrección, ya no había ningún documento o información sobre el día exacto de su nacimiento. Entonces decidieron elegir una fecha simbólica. Como la luz de Cristo era comparable con la luz del sol, eligieron la fecha en la que en el Imperio Romano se celebraba el nacimiento o renovación del sol. Esta correspondía con el solsticio de invierno. Los romanos llamaban a su fiesta Natalis Invicti y celebraban con 3 días de vacación. Los cristianos cambiaron el sentido de la fiesta y le llamaron
Natalis Christo, que dio origen a la palabra Navidad. La siguiente pregunta es, ¿también en el México prehispánico celebraban el solsticio con fiestas? Y la respuesta también es que sí. México se encuentra en el mismo hemisferio que Europa, por lo que los indígenas celebraban también durante el invierno o Panquetzalistli la llegada de Huitzilopochtli, dios de la guerra. La celebración incluía cantos y encendido de antorchas o teas. Esta celebración será utilizada por los religiosos agustinos que sustituyeron la imagen de Huitzilopochtli por las de José y María que anuncian al niño Dios. Otra persona nos pregunta, ¿es cierto que al inicio hubo 2 fechas para la Navidad? Y la respuesta es también sí. Como las Sagradas Escrituras no mencionan la fecha exacta del nacimiento de Cristo, fue necesario buscar un día simbólico. El simbolismo de Cristo como luz hizo que se eligieran fechas en que los paganos celebraban al dios Sol. Así, en Roma se eligió la noche del 24 de diciembre y todo el día 25, mientras que en Oriente, y me refiero a lo que es Tierra Santa, ahora Israel, Egipto, se eligió la noche del 5 de enero y todo el día 6. De tal manera que las primeras Navidades que se celebraron tuvieron 2 fechas distintas de acuerdo a cada región. Una parte del mundo cristiano la celebraba en diciembre, mientras otra parte la celebraba en enero. Y continuamos con las preguntas. ¿Es cierto que en el Oriente le llamaban distinto a la Navidad? Sí, en el Oriente utilizaron la palabra griega epifanía, que significa manifestación, para dar a entender que Dios se manifestaba o daba a conocer a toda la humanidad. Por su parte, en Roma se utilizó la palabra latina natividad, que significa nacimiento. Varias personas están preguntando si se sigue celebrando la Navidad en 2 fechas distintas, y en esta ocasión la respuesta es no. Con el paso del tiempo, los cristianos de ambas regiones se pusieron de acuerdo, por lo que actualmente se celebra la Navidad a partir del 24 de diciembre en la noche y culmina con la fiesta del 6 de enero con el nombre Epifanía, en la que se recuerda la adoración de los Reyes Magos. Y miren qué pregunta tan curiosa. Un niño nos hace esta pregunta. Si el tiempo de preparación a la Pascua se llama Cuaresma, ¿cómo se llama el tiempo de preparación a la Navidad y cuánto dura? Y vamos a responderle a este pequeño con mucho gusto. El tiempo de preparación a la Navidad se llama Adviento. Inicia 4 domingos antes de la Navidad. De la misma manera que en la Cuaresma se utiliza el color morado como signo de preparación y penitencia, también en el Adviento los sacerdotes utilizan este color en la celebración de la misa. El tiempo de Adviento se introdujo en la Iglesia en el siglo VI. Bueno, y ahora le tocó el turno a una niña que nos pregunta qué significa la palabra Adviento, y también tratamos de responderle en la forma más sencilla. Fíjate, pequeñita, que la palabra adventus en latín significa llegada. Esa palabra era utilizada en el Imperio Romano para designar la llegada triunfal del César, de un general o un personaje importante a alguna población. Esta llegada suponía un arreglo especial de la ciudad por parte de todos los habitantes para que el que llegaba la viera de la mejor manera, como por ejemplo la limpieza y el embellecimiento. Por esta razón los cristianos quisieron comparar la llegada de Cristo con la llegada del César y utilizaron la misma palabra. Sin embargo, la preparación para recibir a Cristo consiste, estarás de acuerdo, no en el arreglo de una ciudad, sino más bien en una limpieza y embellecimiento espiritual de todos los fieles. De Guadalajara nos preguntan, ¿en qué se centra el tiempo de Adviento? Les mandamos saludos a nuestros amigos de Jalisco y respondemos diciendo que durante este tiempo las lecturas bíblicas hacen alusión a las promesas del nacimiento del Mesías y a su cumplimiento en Belén. Sin embargo, también las lecturas hacen referencia a la última y definitiva venida de Cristo, cuando vendrá a juzgar a vivos y muertos a la llamada parusía, por lo que los cristianos deben de estar siempre velando en hacer el bien. Aquí hay otra pregunta de un niño y qué bueno que participen los pequeñitos en nuestro programa. ¿Existen algunos signos del Adviento?, nos pregunta. Y bueno, a este pequeño y a todos los que nos están escuchando les explicamos. Aunque el signo principal es el color morado, se han creado otros como el pino y la corona de Adviento, que nos recuerda con sus 4 velas los 4 domingos de preparación. Incluso las velas pueden ir de color morado hasta el blanco, pasando por el rojo y el rosa.
Son 4 velas simbolizando los 4 puntos cardinales o a todo el universo. El círculo de la corona representa la renovación y la eternidad que nos trae Jesucristo. Las ramas de pino recuerdan la inmortalidad, porque a diferencia de otros árboles que pierden su follaje en invierno, el pino se mantiene siempre verde. El mismo significado tienen las piñas de pino. Finalmente, el color rojo es el signo del amor y la caridad. La costumbre de la corona de Adviento, por si se lo preguntaban amigos, inició en la región de Alemania y se ha ido extendiendo por el mundo. Y ya les explicaba yo que las velas pueden ser 4 moradas o puede ser morada, rojo, rosita y blanco, comparando con lo que sucede con un golpe que recibimos en el ojo. ¿De qué color se te pone el ojo primero? Pues morado. Ya con el poquito tiempo que le vas aplicando alguna pomadita o algo, se convierte en rojo, después se convierte en rosita y luego regresa el color de la piel. ¿Qué significa esto? Que algo que estaba lleno de pecado, algo que estaba pudriéndose o dañado, va recuperando con la luz de Cristo la salud. Padre, y si me permite, yo hago una pregunta que no nos han hecho. ¿Existen algunas fiestas marianas de preparación a la Navidad? Y yo les respondo que sí. Para recordar que por medio de la Virgen María recibimos a Jesucristo, algunos días antes de la Navidad se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. Esta fiesta presenta a María concebida sin pecado como la mejor mujer en la que el Hijo de Dios se encarna y se hace hombre. También se hace alusión a la profecía de que cuando una virgen diera a luz a un niño, ese niño sería el Mesías. Y fíjese algo importante, ese día 8 de diciembre el Seminario Conciliar de México está viviendo su fiesta patronal. Así es, la patrona del seminario es la Inmaculada. Por lo tanto, diríamos también otra pregunta. ¿Se puede considerar la fiesta de la Virgen de Guadalupe como una preparación a la Navidad? Pues claro que sí. Sobre todo porque las apariciones se iniciaron al día siguiente de la fiesta de la Inmaculada Concepción y van del 9 al 12 de diciembre. En la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, ella está embarazada y a punto de dar a luz, por eso está ceñida en la parte del vientre. Los rayos del sol que la rodean significa que en su vientre está el verdadero sol, la verdadera luz, y por eso la luna va disminuyendo a sus pies. El signo es muy claro. El día vence a la noche, la luz vence a la oscuridad. Este simbolismo es el mismo de la fecha de Navidad. Nos llega otra pregunta. ¿El árbol de Navidad tiene algún significado cristiano? Y respondemos diciendo que los árboles son árboles y pueden tener el significado que les dé cada persona o cultura. Los árboles, con sus distintas características, han recibido diversos significados. Así, por ejemplo, el roble significa la fortaleza, el ciprés, por su esbelta figura que apunta a lo alto, significa la oración y el camino divino. El sauce, la vida enraizada en las aguas de la fe, etc. Tomando en cuenta que durante las estaciones del otoño e invierno la mayoría de los árboles pierden su follaje y parecen morir mientras el pino conserva su follaje y su color verde, el pino se convirtió en diversas culturas como un signo de inmortalidad. Así ingresó a las fiestas navideñas. Por otra parte, cualquier rama del árbol o el pino completo también puede representar aquella profecía que menciona que del tronco de Jesé nacerá un retoño y se convertirá en el salvador del pueblo de Dios. Si recordamos que Jesé es el padre del rey David y que Jesucristo es de su descendencia, comprenderemos que Jesucristo es ese renuevo. Bien, pues hasta aquí respondemos algunas cosas sobre este tiempo de Adviento, pero bueno, no son todas, quedan pendientes algunos otros temas como el nacimiento, las posadas, las pastorelas, los villancicos, pero eso lo tocaremos después. Amigas, amigos, estamos a punto de terminar el programa y antes de que termine les recuerdo que la palabra diezmo, aunque significa 10%, y así se utilizaba en el Antiguo Testamento, en la actualidad la palabra diezmo significa un día de salario, un día de ganancia si soy comerciante, que se entrega a la iglesia para sus necesidades. Y en este caso no se entrega para la parroquia o para la capilla donde tú asistes. Ahí se entrega, pero esta ayuda va a servir para el arzobispado o el obispado en donde está tu parroquia, tu capilla, porque cada arzobispado también tiene atención
a quienes están en la cárcel para ayudarles a que pronto puedan salir, para que puedan también tener una conversión profunda. Ayuda también a eventos importantes como procesiones, difusión de la palabra de Dios y también, en algunos casos, a los sacerdotes ancianos. ¿Cómo se entrega el diezmo? En un sobre especial. Se entrega en la oficina o directamente al párroco, y en el caso de San Cosme, en esta es la única parroquia, entregamos un calendario muy hermoso a cambio de el diezmo, y si alguna persona entrega un diezmo mayor a 500 pesos, le entregamos cualquiera de mis 5 libros que están disponibles. Así que, si tú quieres entregar el diezmo en la parroquia, aquí en San Cosme te entregamos tu calendario y tu libro, o bien si lo haces desde otra ciudad, puedes enviar tu comprobante a los teléfonos de WhatsApp 55667744, 55667744, y te enviarán a tu correo el libro digital. Agradezco a todos su colaboración y ojalá que lo puedan entregar antes del día 30 de diciembre para que su nombre aparezca en la lista y pidamos por ustedes en la misa del último día del año, dando gracias a Dios porque han tenido trabajo. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.